Patricio es dentista, es especialista en odontología restauradora, adhesiva y biomimética. Eh, Profesor, tú hiciste clases Sí, hiciste estuvimos clases hasta el año pasado en el diplomado de la Universidad Diego Portales, de ahí Portales, en el diplomado de ontología restauradora biomimética también. Sí. un buen amigo, un nuevo amigo. Así que bienvenido a la familia Silomax, Pato. Y Gracias. nada, te dejo con nuestra gente para que conversemos sobre esta linda cosa que es Aguaquet. Bueno, primero presentarme, ya Daniel hizo una breve descripción. Soy el doctor Patricio Gutiérrez, colegas. No sé si alguno me seguirán por redes sociales. Mi enfoque, justamente como decía Daniel, es la odontología restauradora, conservadora, aditiva, biomimética, como quieran llamarlo. Yo cuando empecé este camino ya un poquito a especializarme, hace ya aproximadamente unos 6 años, por allá por el 2019 comenzamos a hacer los primeros pasos, se podría decir, a lo que era la ontología restauradora adhesiva, un poquito ya más moderna, un poquito más compleja. Y recuerdo que uno de los principales equipos, o bueno, una de las principales inversiones que hice un año posterior a eso, justo el otro día, Daniel, que revisaba la presentación, me acordaba que efectivamente más o menos en esta fecha, quizás mayo, junio, adquirí Aquacare hace 5 años. Ya tengo 5 años ocupando este equipo. Ciertamente yo a Daniel cuando lo conocí le comentaba que cuando lo adquirí siempre lo hice en referencia y preguntando, ¿cierto?, de forma autónoma a otros colegas de otros países, porque en realidad acá en Chile no era muy conocido. Sabía de un par de colegas de acá de Santiago que ya lo tenían, pero no había mucha referencia con respecto al equipo. Y afortunadamente para ustedes, colegas, una empresa como Ciromax, ¿cierto?, acá en Santiago y en Chile en general, bastante grande, ¿cierto? Con mucha distribución y muchas redes, ya tienen la fortuna de poder tener este equipo mucho más a mano, se podría decir, mucho más a mano con respecto no solamente a poder verlo, ¿cierto? A poder eventualmente usarlo, si es que ustedes visitan la nueva sucursal, ¿cierto? De Ciromax, que no sé, Daniel, ahí tú me corregirás o no, si tendrán algún demo de Aquacare, pero Aún ciertamente no, pero estamos. ya, Aún no, pero pronto lo vamos a tener instalado para que lo vayan a ver. ok. Ciertamente el volumen de información que hay hoy en día con respecto al equipo es muchísimo mayor, no solamente acá en Chile, sino en general en Latinoamérica. Eh, eso, ese descubrimiento, entre comillas, del equipo hace 5 años me permitió también conversar con colegas y conocer colegas de otros países que usaban el equipo y también, por ejemplo, conocer al gerente general de la empresa de Velopex, Kate Morgan. Entonces, afortunadamente tuve esa red de apoyo, pero sin duda alguna ya tener ciertas experiencias y poder compartirlas con ustedes ahora, seguramente les va a poder orientar mucho más y guiar acerca de este fabuloso equipo que para mí ha sido un cambio bien brutal, al menos en el sentido de la utilización que uno puede darle al equipo y sacarle el mayor rendimiento posible, porque ciertamente es una máquina, ¿cierto? Muy versátil, que sirve para muchas cosas, eh, pero claro, obviamente tú no sacas nada con tener un Ferrari parqueado en la casa si no sabes manejarlo. Entonces, en ese sentido, la Quaker es algo parecido. Es una máquina, es un equipo de una gama alta, se podría decir, dentro de su tipo, ¿cierto? Dentro de su gama, que son los arenadores. Y sin duda alguna, para mí, y esto es algo bien, bien personal, es el más completo, ¿ya? No solamente porque vamos a ver a lo largo de la presentación que tienen diferentes funciones, sino también que la empresa, ¿cierto? Se ha encargado también de que esa versatilidad y ese potencial del equipo explote junto
con la actualización, ¿cierto?, de muchos materiales y de muchos insumos que han ido saliendo a lo largo del mercado. Yo, como les digo, ya llevo casi 5 años siendo usuario de Aquacare y desde hace 5 años hasta ahora han habido grandes modificaciones que de hecho me ha obligado a mí en muchos casos a seguirme actualizando con respecto a los diferentes productos, ¿cierto? Y los diferentes cambios que han introducido en la marca y en el equipo como tal. Entonces, yo creo que, bueno, sin desmerecer a otras personas y a otras empresas que estuvieron a cargo de la distribución del equipo acá en Chile, me parece genial que una marca, que una distribuidora como Ciromax lo haya podido tomar, ¿cierto? Hayan podido confiar en el equipo y que finalmente eso también de alguna manera va a permitir que la masividad y estas actividades justamente de compartir experiencia, de compartir casos clínicos, compartir información, tips, etcétera, se haga de forma mucho más accesible para todos los colegas. Y ojalá sea así y que sea un buen año también para el equipo. Bien, vamos a revisar, colegas, entonces hoy día algo bien breve, una conversación básicamente quiero que sea. Vamos a transmitir una serie de cosas y tópicos que desde mi punto de vista son importantes para las personas que están preguntando o ya están derechamente interesadas en comprar el equipo, en adquirirlo. Entonces es importante que sepan, ¿cierto?, qué es lo que ustedes se van a llevar a su clínica, qué es lo que ustedes van a poder hacer en su clínica y finalmente lo que le van a poder entregar a sus pacientes finalmente. Entonces, vamos a ir revisando ciertas cosas importantes de todo lo que es el ecosistema de Aquacare y al finalizar, bueno, lo que todos nos gusta, ¿cierto? Breves casos clínicos en donde vamos a poder marcar ciertas diferencias con respecto a otros equipos que se podría decir son competencia de Aquacare, pero que yo siento, Daniel, y quizás tú ya obviamente teniendo una interiorización un poquito más de la marca acá ahora, en este momento, yo siento que Aquacare en el fondo corre por un carril distinto. O sea, creo que no hay ninguna arenadora, al menos comercializada acá en Chile, que llegue a un cierto nivel en el que está Aquacare. Entonces, si bien pueden haber similitudes entre ciertos equipamientos, sin duda alguna, el equipo pasa varios kilómetros de distancia con respecto a sus, entre comillas, oponentes o alternativas, ¿cierto?, dentro del mercado. Por este año, según lo que me han confirmado desde Ciromax, van a estar comercializando este equipo, que es el Aquacare Twin, ya que básicamente consiste en el Aquacare tradicional. De hecho, yo en la época que lo compré no existía otro, era solamente este. Después la marca introdujo al mercado una versión más económica, que es el Aquacare Single, que debo tener alguna fotito por ahí. Pero sin duda alguna el que te entrega la mayor versatilidad y el que finalmente te va a servir en el día a día para muchas cosas es el Aquacare Twin, ¿ya? Porque al tener básicamente dos cámaras, ¿ya? Es como tener dos equipos en uno, básicamente, porque las dos cámaras actúan de forma independiente, si bien comparten ciertos elementos en común, actúan de forma independiente, teniendo las dos cámaras diferentes objetivos para poder tratarlo en la boca de tus pacientes. Por un lado tenemos la cámara que en este caso cumple la función de profi o pulido o profilaxis, como quieran llamarlo. Y por el otro lado tenemos la cámara que hace lo que es la preparación del diente como tal, ya que hoy en día cada vez más masiva, ¿cierto? Las tendencias, no solamente aquí en Chile, sino a nivel mundial de odontología restauradora adhesiva, ¿ya? Cada vez se vuelve mucho más preponderante y mucho más importante dentro de tus pasos clínicos poder preparar la superficie donde te vas a adherir, ¿ya? Yo les voy a mostrar después en los casos clínicos lo relevante que es esto, ¿ya? Independiente si lo hacen con Aquacare, ojalá lo hicieran con Aquacare, porque vamos a ver después que hay ciertas cosas, ciertas ventajas eventualmente que el equipo me entrega, pero lo fundamental, y aquí, colegas, quiero hacer un hincapié muy importante, lo fundamental que es preparar el sustrato dentario al momento de tu
ya sea adherirte por una restauración directa o indirecta, ¿ya? Y por el lado de Profi, viene un poquito como a reescribir un poquito la historia sobre la profilaxis como tal, porque ya en definitiva existían aeropulidores en el mercado, ¿cierto? De otras marcas, pero lo interesante de Aquacare y de la empresa que lo respalda es que son muy vanguardistas en ese sentido y han ido creando numerosos polvos para hacer profi que tienen diferentes partículas específicas que las vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación, que hace que no solamente sea un proceso de profilaxis como tal, de eliminación de manchas, por ejemplo, sino también eventualmente otras funciones que podrían incidir, están en estudios, pero podrían incidir en otros procedimientos rutinarios, ¿cierto?, dentro de la clínica. Bien, entonces hay que descubrir harto Aquacare, hay que interiorizarse harto en el equipo. Yo lo que les puedo recomendar es que antes de adquirirlo, o si están interesados en adquirirlo, puedan visitar el sitio web, no solamente de Ciromax, sino también de Velopex, ¿cierto? De la empresa que lo fabrica. Hay mucha información disponible en el sitio web, ya con respaldos de evidencias científicas que se han ido introduciendo a lo largo de los años que ya lleva el equipo en el mercado. Entonces, les recomiendo sin duda alguna, antes de meterse de lleno a esto, profundizar un poquito más con respecto a cierta base teórica que de todas maneras es bueno saberla, ¿ya? Si ustedes miran el equipo de frente, si alguna vez lo han tenido de frente o lo van a ver en algún momento, se darán cuenta que es un equipo, y yo se los he mencionado a otros colegas cuando he hecho otras presentaciones, que es un equipo bien estándar, bien convencional. O sea, tú lo ves de frente y no es como muy tecnológico, no es un equipo que sea con pantallita touch, ¿cierto? Como uno lo ve ahora en otro equipamiento. Pero a mí me gusta eso porque particularmente es un equipo que tiene un armazón, una cobertura, ¿cierto? Un blindaje externo muy interesante desde el punto de vista de la calidad. Y eso yo se los puedo asegurar, ¿cierto? Porque ya teniendo 5 años con el equipo, les puedo decir que prácticamente está indemne a cómo yo lo compré. Ciertamente ya presenta pequeños signos de desgaste, ¿cierto? Lo típico en la tinta, ¿cierto? De las letras, pero Daniel, o sea, yo te podría decir que el Aquacare mío, o sea, tú lo ves y está prácticamente igual, o sea, obviamente va a depender mucho el cuidado, a mí nunca se me ha caído, por ejemplo, pero me refiero a que es muy estable en el paso del tiempo, el armazón, ¿cierto? La calidad del plástico, la calidad de los neumáticos internos, la calidad de las gomas que tiene finalmente la máquina, que hace que sea un producto muy confiable. O sea, se nota que hay una calidad superior, ¿cierto? Y una tecnología avanzada dentro del equipo en general que permite que después de 5 años, por ejemplo, tú lo tengas casi que como cuando lo compraste. Entonces, Es como funcional, como que hace lo que tiene que hacer, ni más ni sí, menos. sí, de todas maneras, yo te podría decir, Daniel, que eh, es como carne de perro. De verdad es que es una máquina que tú dices que no va a ser delicada. O sea, obviamente no es que lo vas a agarrar a palos, pero es una máquina que te da una cierta solidez estructural por fuera que permite que tú lo puedas desinfectar sin problema, que lo puedas limpiar sin problema, ¿ya? Si en algún momento lo pasas a llevar, es muy difícil que ciertamente la máquina se rompa o se fracture, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y si bien son cosas como básicas, ¿cierto? Hay veces que no pasa eso, hay veces que tú te compras algo caro, ya algo de mayor valor, y tú lo cuidáis como hueso de santo porque son muchas veces equipos súper delicados. Entonces, como que incluso no dejáis que el asistente te lo toque, que te lo limpie, ¿cierto? Porque lo va a echar a perder, por ejemplo. Yo que uso magnificación eh, y que mis lupas me costaron algunos pesos. Yo, por ejemplo, soy el encargado de limpiar mis lupas. O sea,
yo no dejo que nadie toque las lupas, porque sé que son muy, muy delicadas. No, no pasa eso con Aquacare, o sea, yo al menos siempre he resaltado mucho eso, porque ciertamente te da la confianza, entre comillas, al equipo de que no va a ser una estructura tan, o extremadamente delicada al momento de usarlo, al momento de mantenerlo. Así es la vista superior, ¿cierto? En donde pueden ver, colegas, que efectivamente hay dos cámaras, ¿cierto? En las cuales las entradas de estas cámaras son estas especies de cilindros de plástico donde ustedes van a embocar, ¿cierto? O van a introducir los caps que se llaman, ¿cierto? Que son estos envases de plástico donde vienen los polvos, ¿ya? Por supuesto que como cada cámara tiene una función, tanto de profi como de prep, tú no puedes mezclar los caps. O sea, los caps que son para prep van en la cámara que corresponde y los caps que son para profi lo mismo. El único elemento que en el fondo siempre es como single, como unitario, es el acuasol y la pieza de mano, que son siempre entre comillas las mismas. O sea, el acuasol, que lo vamos a ver más adelante, cada uno de los componentes lo vamos a ver uno por uno, pero ciertamente, claro, esos elementos son singles y ustedes lo pueden ir cambiando a medida que se vayan usando, ¿cierto? A medida que se vayan gastando. Bien, igual que los caps. Es muy fácil de usar Aquacare y eso es otro punto que yo lo agradezco porque finalmente cuando tú tienes un equipo muy complejo o un equipo que es muy difícil o es poco amigable para poder manipularlo, también para mí es un punto en contra, porque finalmente es muy fácil que en el día a día lo pases a llevar, lo pases a desconfigurar, que no lo sepas usar de forma quizás correcta. Y yo les voy a decir, colegas, algunos tips en donde ustedes van a poder configurarlo el Aquacare una vez que lo adquieran, una vez que lo compren, y se van a dar cuenta que la configuración después es casi automática, o sea, es casi estándar. Ustedes solamente van a tener que modificarla en ciertas situaciones puntuales, ¿ya? Pero en sí el equipo es muy fácil de poder manipularlo. Si bien, claro, uno dice, los objetivos, las funciones que hace el equipo también son muy básicas, pero a la larga eso se agradece en el día a día, Daniel, porque si tú, por ejemplo, ocupas Aquacare todos los días, por ejemplo, ya sea para profi o para prep, como me pasa a mí, por ejemplo, yo agradezco esa simplicidad que en el fondo me entrega el equipo para poder pasar de profi a prep o de prep a profi en muy poquito tiempo, ¿cierto? En segundos prácticamente, ¿ya? Y que finalmente después el recambio de los componentes, ya sea porque se me agotó el polvo o se me dañó o ya se me agotó la vía útil de los tips, ¿cierto? De las puntas, es muy fácil también de cambiar. Entonces, es una máquina bastante amigable y se nota que las personas que lo crearon, los ingleses, ¿cierto? Los británicos, se nota que lo hicieron de tal manera para poder mantener dentro de la complejidad que supone el equipo una cierta también simplicidad en su funcionamiento. Bien, solamente para algunos que a lo mejor no están familiarizados tanto con el concepto, ¿ya? Cuando uno habla de abrasión por aire, básicamente se refiere a una pequeña expulsión, ¿cierto?, de partículas abrasivas, de polvo abrasivo específicamente, que muchas veces tú puedes elegir el tamaño de la partícula o el tipo de partícula que vas a usar para poder limpiar, ¿cierto? Y para poder acondicionar, abrasionar una superficie dura, que en este caso, en la mayoría de los casos son tejidos duros, en este caso los dientes, por ejemplo, o también pueden ser materiales artificiales, metales, resinas, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Punto importante, colegas, y que yo creo que para mí, cuando yo estaba en ese dilema sobre qué arenadora comprar, para mí un punto fundamental era que si iba a ser una inversión importante en una máquina como Aquacare, eh, un punto a determinar es que ustedes puedan controlar, ¿cierto? Los, las tres variables que están integradas dentro del proceso de abrasión, que básicamente son el polvo, la cantidad específicamente, el fluido, la cantidad, y la presión. En este caso también la cantidad de bar que ustedes van a poder modificar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la abrasión como tal, como
ejercicio, como maniobra clínica, debe ser controlada a través de esas 3 variables. Por ejemplo, cuando ustedes, si alguno de ustedes han comprado alguna vez una arenadora por AliExpress, por ejemplo, o por eBay, o por, bueno, de todos los comercios informales ahora que hay, si ustedes alguna vez han comprado un arenador en seco, por ejemplo, que cuesta $50, $75, se van a dar cuenta de que esa arenadora ustedes no la pueden controlar. O sea, ustedes la conectan seguramente, ¿cierto?, a la conexión, ¿cierto?, del sillón, como una turbina, por ejemplo, van a apretar el pedal y va a salir polvo. Va a salir polvo con una cierta presión. Pero ese polvo y esa presión, colegas, ustedes no la pueden controlar, salvo que vayan al compresor o vayan al sillón, o en algunos sillones que uno puede controlar la presión, ¿ya? Y la manipulen de acuerdo a su conveniencia. Ahora, ¿por qué les remarco mucho esto? Porque el protocolo de abrasión, y lo vamos a conversar en unas diapositivas más, está hoy en día bastante ya esquematizado, ¿ya? Y efectivamente, cuando uno va a arenar, debe ser bajo una cierta cantidad de bar, de presión, bajo una cierta cantidad de polvo, y si en este caso no tienen una máquina o no tienen una arenadora que propulsiona este chorro de aire y polvo con agua, lamentablemente la bioseguridad y la limpieza que van a tener en cada procedimiento que ustedes hagan con su arenadora no va a ser el correcto. Porque si más de alguno ha utilizado alguna vez una arenadora en seco, se podrán dar cuenta que la contaminación dentro del box es bastante grande, porque el aire y el polvo confluyen entre sí, y cuando tú terminas la jornada, después de haber usado quizás 3 o 4 veces un arenador en seco, te vas a dar cuenta que en el aire, ¿cierto?, en el ambiente de tu sala de procedimiento, va a estar totalmente llena de polvo, ¿ya? Y a mí me pasaba, y siempre cuento esta anécdota, que en los primeros meses, cuando yo tenía una arenadora en seco que compré, me pasó que el polvo quedaba eyectado, ¿cierto? Flotaba en el box, y comencé a darme cuenta que en mi box, ¿cierto? Yo tengo cerámica en el piso, y comencé a darme cuenta que la cerámica comenzó a perder su brillo alrededor, ¿cierto?, del sillón donde yo trabajo. Y claro, después me di cuenta que efectivamente era el polvo que, una vez que precipitaba al piso y uno pasaba por sobre ese polvo sobre el piso, hacía una rayadura, hacía una microtextura. O sea, como que inconscientemente yo abrasionaba el piso de mi box solamente porque el polvo que era eyectado, ¿cierto?, de la máquina, quedaba flotando en el aire y no se disipaba como en los casos cuando uno utiliza una arenadora con agua. Entonces, por eso es tan importante que, sobre todo cuando uno va a usar una partícula de óxido de aluminio que es tóxica para poder inhalarla, para poder respirarla, es muy importante el agua para poder dirigir ese chorro de polvo y aire al diente y no a todo el medio ambiente que tú tienes dentro de tu box dental. ¿Ya? Es si bien un detalle quizás menor en muchos casos, porque obviamente tú el daño no lo ves en el día a día, al menos lo ves más a largo plazo, no deja de ser menor, sobre todo considerando la bioseguridad tanto del operador, en este caso ustedes, colegas, y la de las personas que trabajan dentro de su box. Bien, ahí tenemos una imagen en donde justamente le dirige muy bien el concepto que les estoy diciendo, porque justamente el agua es la que permite colimar el chorro de aire y polvo hacia una región o hacia una zona en específico. Después vamos a ver un video en donde se podrán dar cuenta que la diseminación, ¿cierto?, la difuminación de este chorro, ¿cierto?, de polvo es totalmente dirigida a la zona a trabajar. Así luce una superficie, ¿cierto?, una vez tratada con partículas de óxido de aluminio, en este caso de 50 micras, ¿ya?
Principalmente uno lo que va a observar siempre, al menos al ojo clínico, es una superficie muy opaca. Ya lo vamos a ver después al final de la presentación. Pero finalmente, claro, a nivel microscópico lo que se observa es una rugosidad, es una superficie ampliamente rugosa, ¿ya? Que es justamente uno de los objetivos o uno de los finalmente efectos clínicos o condiciones clínicas que finalmente uno obtiene al momento de arenar una superficie. Obviamente limpiar la superficie. Si yo, por ejemplo, tengo restos de materiales provisionales, por ejemplo, cementos provisorios, por ejemplo, o restos de materiales endodónticos, como en el caso de los cementos endodónticos, la misma gutapercha. Si tenemos remanentes de cemento que quiero eliminar del tejido, para no tener que fresar el diente y desgastarlo aún más, una buena forma de hacerlo y una forma mucho más conservadora es hacer abrasión, es hacer limpieza de la superficie a través de partículas abrasivas. Bajo ciertos contextos, sobre todo pensando en un sistema adhesivo específico, como por ejemplo sistemas adhesivos universales o sistemas autogravantes, por ejemplo, en donde integran el barro dentinario, ¿ya? Está no con todavía la suficiente evidencia clínica, pero sí con evidencia laboratorial, se ha manifestado y se ha postulado que la compactación, ¿cierto? El adelgazamiento del barro dentinario va a permitir que la permeabilidad de esta especie como de barrera, ¿cierto? Que se forma, permita un mejor paso o un mayor paso del fluido, en este caso del primer, que tú vas a impregnar después en la superficie dentinaria, ¿ya? Por lo tanto, en aquellos sistemas adhesivos justamente que incluyen el barro dentinario y que no lo eliminan, por ejemplo, como en el caso de los adhesivos de grabado total, supondría una mejora en los niveles de fuerza adhesiva, ¿ya? Está todavía en estudio, pero ya hay varios papers, varios artículos interesantes que se los puedo compartir después, de hace muchísimos años ya, que tienen, yo diría ya una cierta claridad sobre el efecto, ¿cierto?, que tendría la abrasión, sobre todo en aquellos adhesivos que eh, hacen o permiten una capa híbrida un poquito más integrada con respecto a lo que es el barro dentinario. Y finalmente la rugosidad, que si bien ya se sabía esto, ¿cierto? Ya se sabía que al aumentar la superficie, ¿cierto?, específica de una zona donde tú te quieres adherir, ¿cierto? Vas también a mejorar mucho la impregnación del sistema adhesivo. Pero aquí hay un punto importante, colegas, que desde mi punto de vista clínico me hace mucho sentido, sobre todo el hecho de cuando tú vas a reactivar, ¿cierto? Una superficie que previamente ya imprimiste, que previamente ya infiltraste con tu adhesivo, que previamente ya lo reconstruiste quizás con algún material adhesivo, resina o alguna resina core, cuando tú quieres reactivar eso días posteriores, por ejemplo, eh, a través de una abrasión ligera, ¿cierto? Con una cierta graduación de bar y con un cierto determinado polvo, puedes reactivar esa superficie, no solamente creando una superficie rugosa, sino también exponiendo monómeros, por ejemplo, residuales que quedan en la resina y que finalmente están disponibles después para que tú te puedas cementar o te puedas adherir o puedas conectarte con tu restauración indirecta. Esto siempre pensando desde la lógica, colegas, de una odontología adhesiva, ya una odontología adhesiva ya más moderna, no tan clásica, que no depende, ¿cierto?, de diseños macromecánicos como antiguamente o bueno, hace algunos años se seguía haciendo, ¿ya? Entonces, desde ya creo que de alguna manera se va marcando un poquito el hecho de que Aquacare viene mucho de la mano con la adhesión, o sea, no son totalmente complementarios, independiente del sistema adhesivo con el que tú trabajes, ¿cierto? O el que tú manejes más en el día a día. Vamos a revisar brevemente los componentes.
antes que se nos vaya el tiempo. Como yo les decía, AquaCare se podría decir que es prácticamente un sistema en donde cada componente cumple con una función específica y tiene características específicas. Y no es muy difícil de entender, la verdad que es bastante fácil. Ustedes con Ciromax van a encontrar básicamente dos tipos de piezas de mano, ¿cierto? Una que en el fondo, aquí para que no se confundan, colegas, lo más importante y que quiero que observen en la imagen es el anillo, ¿cierto? Esta especie de cinta que rodea la pieza de mano, que tiene un color, ¿cierto? Por un lado tenemos el del lado izquierdo, que es un color plata, y el lado derecho tenemos un color oro. Entonces, el del color oro, que es el gold, ¿cierto? Tiene una obertura, se podría decir, de 0,8 milímetros y está más destinado para un uso profiláctico. Está más destinado para hacer higiene, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las partículas de óxido de aluminio, como son más abrasivas, desgastan más rápido este tipo de pieza de mano. Entonces, yo les recomiendo que para cuando vayan a hacer abrasión como tal, o sea, la función prep, lo hagan ojalá con una pieza de mano 0,6, ¿ya? Que se desgasta un poco menos que la de 0,8. Entonces, les recomendaría tener siempre de los dos tipos. Ahora, obviamente, dependiendo obviamente de su práctica clínica, quizás prep a lo mejor van a ser mucho más que profi. A mí me pasa eso, por ejemplo. Entonces siempre tengo más conectada la pieza de mano que es para prep en vez de la de profi, pero es muy fácil cambiarla porque si ustedes se dan cuenta, la parte superior es intercambiable y es autoclavable. Bien, entonces lo único que ustedes van cambiando es simplemente la parte superior. Y ahí, obviamente, el color de la pieza de mano, eso es relativo. Puede ser negra o puede ser plateada. Vamos a las puntas, los tips, que tampoco tiene tanto misterio. Yo, siendo sincero, Daniel, la verdad que es la que más he ocupado siempre porque, bueno, me acostumbré mucho a ella, es la estándar. La verdad que la estándar sirve para todo tipo de función. Eh, Se podría decir que sí, o sea, después AquaCare obviamente fue innovando, la marca fue innovando un poquito con respecto a los tips, ¿ya? Eh, el e-tip yo lo he usado, la marca dice que está indicada para zonas abiertas, ¿cierto? Zonas interproximales, diastemas. No lo puedes ocupar con la handpiece 08, o sea, tienes que siempre usarla con handpiece o la pieza de mano 06. La Plus, por ejemplo, la puedes ocupar en 08, efectivamente. Fíjense que la boquilla de la Plus es un poco más grande, es un poco más ancha, entonces está un poquito más destinada para lo que es profi, por ejemplo. O si quieres, por ejemplo, también hacer la eliminación de una lesión específica de caries o de alguna lesión, por ejemplo, como una hipomineralización, si lo quieres hacer a través de abrasión, lo puedes hacer con este tip. Yo particularmente lo he usado y es muy, muy bueno para ciertas zonas específicas en donde quieres abarcar quizás un poquito más de potencia, ¿cierto? Un poquito más de polvo. Bien, entonces la verdad que he usado las tres, pero sin duda alguna me quedo con la estándar, que es como la del día a día. Son, por supuesto, desechables, son de plástico y ustedes la pueden cambiar en cada uso. Los polvos. Yo creo que aquí está la magia. Aquí está lo diferente de AquaCare, porque si ustedes se dan cuenta, hasta el momento yo les he nombrado y les he descrito un equipo que finalmente es una arenadora como tal, pero creo que aquí está el corazón de la máquina. Creo que los polvos, ¿cierto? Y la tecnología que han usado para poder fabricar estos polvos es muy, muy interesante, ¿ya? Y creo que viene también un poquito de la mano con la tendencia a nivel mundial que se está dando, con algunas partículas bioactivas, que ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero sin duda alguna AquaCare se ha esmerado, ¿cierto? Y se ha esforzado mucho en crear diferentes polvos para diferentes utilidades, que si bien a lo mejor no es necesario que tú tengas todos en tu clínica, eh, sí es bueno siempre tener una versatilidad, sobre todo cuando estás quizás tratando
diferentes niveles de pacientes, no solamente en términos de complejidad, sino también en términos de edad, en términos de antecedentes clínicos y también, por supuesto, en la calidad y en la naturaleza de los procedimientos que vas a hacer. Entonces, para esa necesidad, Aquacare ha creado numerosos polvos. Aquasol, yo siempre he usado el mismo líquido, siempre he usado Aquasol. La verdad es que nunca me he animado a usar un líquido diferente, ¿ya? Esto particularmente yo nunca se lo he preguntado directamente a la fábrica. No sé si Daniel tendrá quizás alguna respuesta sobre esto. Yo lo único que sé es que Aquasol, dentro de su componente, ¿cierto? Tiene etanol, un porcentaje es de etanol, y eso ayuda a que el fluido, ¿cierto? Eh, Produzca un ambiente relativamente estéril, pero no en la boca, sino en el mecanismo interno de la máquina, ¿ya? Porque como obviamente utilizamos agua, la idea es que sea una agua, ojalá lo más virgen posible o fluida posible, ¿cierto? De tal manera que no eche a perder los componentes internos del equipo. Entonces, la verdad es que nunca me he arriesgado a usar un medio distinto, un medio acuoso diferente. Eh, Así que mi recomendación en ese sentido, ojalá, es que sea siempre Aquasol, ¿ya? Además que viene con una fragancia de vainilla que es muy amigable. Créanme que uno dice a veces que, bueno, los sabores y los olores no son tan importantes, pero yo, al menos que un par de veces me lo han hecho a mí, ¿cierto? Alguna profi con Aquacare, se nota, o sea, al menos la sensación de tener algo en la boca que sea relativamente agradable, se agradece para la experiencia del paciente, sin duda alguna. Yo le No pregunté sé a si... Nick Sí, Morgan por el tema del Aquasol, sí, y me decía claro que en el fondo en Europa el agua es bien compleja. Entonces, cualquier mineral que entre ¿cómo se llama? Al receptáculo, ¿cierto? O cualquier mineral que se junte, ¿verdad? Podría hacerle daño al equipo, entonces preferían tener un líquido estandarizado y hecho por ellos. Y ese claro. finalmente fue un poco la Esa es la idea, explicación. ¿sí? Bueno, acá en Santiago, Daniel, es lo mismo. O sea, el agua es muy dura, o sea, tiene muchos minerales, es un agua bien cargada, entonces no recomendaría por nada del mundo usar agua de la llave. Y la verdad es que, bueno, el agua, digamos, bueno, entre comillas, más pura, que a lo mejor venden en los supermercados, por ejemplo, no sé si sea lo mejor. Yo la verdad es que no me arriesgaría. Yo usaría lo que indica la fábrica. No me iría por otro líquido, por otro medio acuoso, ¿cierto? Que no sea el que me indica la fábrica. Es lo ideal. Eh, Patricio, hay una pregunta, Dime. doctor Silvester, ¿tiene una pregunta o se le apretó la mano por algo especial? No, no, lo que pasa es que me caí de la reunión y me volví a conectar, perdón. Ah, ya, no se preocupe, muchas gracias. Ya, seguimos. Bueno, aquí esta es una de las cosas que cambió. El pedal de la máquina, ¿cierto? Es bien interesante porque tiene tres tiempos, ¿ya? Aquí corrígeme, Daniel, no recuerdo la característica principal que cambiaron, porque yo tengo otro pedal. Yo, bueno, en la época que lo compré, tenían un pedal un poquito más pequeño, este aparentemente se ve un poquito más grande, pero se ve más ergonómico porque tiene justamente la anatomía, ¿cierto? Y la forma que tiene específicamente un pie. Sí, Eh, Sobre todo pensando en que, sí, perdona, no, yo no conocía el anterior, yo sé que era como gordito, redondito, sí, sí, es como un pedal ovalado. claro, Ujú. pero esto lo que tiene interesante es que al ser metálico, como que los clics del aire, agua, polvo, Se como que siente están más. más, sí, se siente más, la Ya. presión del pie como que se siente más Ujú. dónde está uno. Ya, entiendo. Sí, entonces me parece un punto bueno que hayan mejorado eso porque no es que tú no lo sientas en el pedal anterior, pero sí al principio a mí me costaba un poquito como encontrar el punto, bueno, de aire, después aire y aguasol y después aire, aguasol y polvo.
¿ya? Porque como les decía, colegas, son 3 tiempos. Tú presionas una vez, te sale aire, presionas 2 veces, te sale aire, agua. O sea, en realidad no es que presiones 2 veces, sino que profundizas, ¿cierto? Un nivel más, sale aire y acuasol, y después profundizas el tercer nivel y es aire, acuasol y polvo. Entonces, lo que dice Daniel es bien interesante porque al poder identificar bien, ¿cierto? Justamente, aunque ustedes no lo crean, muchas veces el aire o el aire y acuasol ayuda muchas veces, sobre todo en profi, a poder ir observando, ¿cierto? Cómo va quedando la superficie que tú estás tratando. Es decir, por ejemplo, si estás haciendo profilaxis con Aquacare y estás tirando, ¿cierto? Estás expulsando este chorro de aire, aguasol y polvo, muchas veces el campo se te llena, ¿cierto? Se te ensucia, entre comillas, de polvo y lo puedes ir apartando, ¿cierto? Lo puedes ir de alguna manera limpiando con las otras funciones que tiene el mismo pedal. Entonces, todo se hace muy automático y se hace muy mecánico porque el mismo equipo te ofrece diferentes funciones, ¿cierto? Para poder en el fondo ir cambiando las condiciones de la boca. Entonces, eso es muy interesante desde el punto de vista de comodidad en el día a día cuando estás usando el equipo para diferentes funciones. Entonces, me parece muy bien el cambio que hayan hecho. Y también bueno, no es un cambio como tal, porque esto sí existía cuando yo lo compré, pero Ciromax se ha encargado de traer, digamos, el sistema completo. Lo que ustedes ven, colega, debajo del Aquacare es una especie de secadora, justamente es una cámara, ¿ya? De aire seco, ¿cierto? Que finalmente lo que hace, como dice el nombre, secar la alimentación de lo que es el compresor a tu Aquacare. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, o a lo mejor no lo saben, en general, los compresores que en el día a día nosotros ocupamos en nuestras clínicas, si tú no le haces la mantención que corresponde y si no es de una marca específica, ¿cierto? Y si a lo mejor, bueno, tiene algún defecto en particular, el aire que va a salir expulsado del compresor y que va a llegar a tu sillón, que va a llegar a todos los equipos que ocupan presión, va a llegar con una cierta cantidad de humedad, ¿ya? Que de hecho, como anécdota, les contaré que, bueno, en el tiempo cuando yo compré el Aquacare, la secadora no venía. O sea, la secadora oficial de la fábrica no la traían acá a Chile. Y yo le tuve que pedir a mi técnico, ¿cierto? Que es la persona que, bueno, me ve los equipos ya hace muchos años. Él me hizo una especie como de trampa, que se le dice, en donde ahí efectivamente esa trampita lo que hace es atrapar la humedad. Y créanme que se produce humedad, o sea, no es una gran cantidad de agua, pero sí es una leve humedad que muchas veces puede entrar al equipo y dañar los componentes internos. Entonces, entiendo, Daniel, ahí tú corrígeme también si ustedes están vendiendo todo el kit completo, ¿cierto? No, o sea, todo el paquete viene con lo que es Todo el con la kit. secadora. Ya, Aquacare, el secador y el pie. Eso es lo que estamos. perfecto. Solamente un modelo. Perfecto, solamente un modelo. Bien, súper, porque así de todas maneras es mucho más cómodo para el cliente nuevo que vaya a adquirir el equipo, que en el fondo, bueno, venga todo el ecosistema y que no tengas que estar comprando las cosas por separado. Bien, vamos a revisar los polvos, que como les decía yo creo que es la magia, ¿ya? Acá ustedes se darán cuenta que los caps, y a mí me pasó al principio también, los caps a veces uno dice, pucha, en verdad en cada cap viene poco, ¿ya? Poco gramaje, se podría decir, poca cantidad. Pero cuando ustedes configuren bien el Aquacare, yo se los puedo afirmar, colegas, que es muy durable. O sea, yo, por ejemplo, que ya tengo muy calibrado y ya tengo una cierta experiencia haciendo abrasión, les podría decir que los caps me duran un montón. O sea, sin mentirles, con un ritmo relativamente interesante, porque yo trabajo casi todos los días en mi clínica y casi todos los días ocupo a cualquier, porque yo me dedico mucho a la ontología adhesiva, entonces es lo que más hago. Yo les podría decir que los CAPS
me duran entre 3 a 4 semanas. Uno, ¿ya? Dándole un uso correcto, les insisto, y usándolo eficientemente. Porque en ese sentido, bueno, lo que somos dueños de clínica al menos, somos muy optimizadores de los materiales. Entonces, la verdad que el CAP, ¿cierto? El CAP como tal, me dura un montón, ¿ya? Y tengo entendido, me imagino que debe seguir siendo así, que la presentación, ¿cierto? Comercial de los CAPs no te venden de a uno, sino que te venden un paquete donde vienen generalmente 4, ¿cierto? Entonces, sí. ya ustedes podrán sacar la cuenta que con un solo paquete, con una sola caja de 4 caps, si lo utilizan de forma eficiente y de la manera más optimizada posible, te puede durar meses. O sea, estamos hablando por lo menos unos 3 a 4 meses. Yo desde la experiencia se los digo, o sea, a mí nadie me lo contó, yo mismo lo experimenté y yo mismo también sufrí, en el fondo, reveses al principio de que se me iban muy rápido los caps, pero cuando fui entendiendo el procedimiento, cuando fui entendiendo la manera en que funcionaba el equipo, créanme que eso se optimizó de una forma muy drástica, de una forma muy dramática, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo los invito que cuando vean el CAP y lo vean chico, no se asusten porque efectivamente la máquina diseñada y utilizada como tal ocupa muy poquito. Bien. El CAP azul es difícil de perderse aquí porque todos tienen colores, ¿ya? Pero cuando ustedes lean abrasive, obviamente es abrasión, ¿ya? Y eso significa que vamos a preparar una superficie, vamos a acondicionar una superficie, ya sea dentaria o artificial. Pero en el caso de el óxido de aluminio de 29 micras, solamente sirve para acondicionar sustratos dentales, ya sea esmalte o dentina. Generalmente se ocupa justamente para esa exclusiva función. Para mí es uno de mis caballitos de batalla, es uno de los que yo más ocupo, y por eso les decía que incluso así, los caps azules, que son los que más rápido se me acaban, ¿cierto? Aún así, lo hacen siempre en un tiempo que es muy, muy efectivo en términos de inversión, finalmente, ¿cierto? En términos de lo que finalmente tú vas a pagar cada vez que tengas que recambiar por uno. Entonces, desde ese punto de vista, yo los invito, colegas, a poder usarlo de forma inteligente, a poder usarlo de forma con criterio, ¿ya? Para que así puedan encontrar siempre una eficiencia en cada procedimiento que hagan con Aquacare. Este otro de mis favoritos, sin duda uno de los que más ocupo también, porque yo hago muchas restauraciones indirectas y yo reactivo mi superficie con Aquacare de óxido de aluminio 53 micras, ¿ya? Siempre me encargo de acondicionar y limpiar las superficies que previamente yo ya trabajé, que yo ya previamente me infiltré sobre ese tejido, ¿cierto? Lo que antes se llamaba, o lo que se sigue llamando en realidad build-up, o muñón, o ahora como se conoce biobase, ¿cierto? Ese acondicionamiento, esa superficie con resina, lo hago con este polvo, muy efectivo, es un polvo potente, es un polvo que tiene 53 micras, por lo tanto es un poquito menos de la mitad del tamaño de la partícula del anterior, por lo tanto ahí tienen que tener un poquito de ojo, no pasarse en exceso con respecto a eso. Ya les voy a ir diciendo algunos tips sobre cómo usarlos, ya vamos a ir viendo algunas imágenes, pero lo importante es que con este tienen que ir con un cierto cuidado, siempre háganlo en golpes de abrasión, ojalá de unos 3 segundos, luego paran un poco, limpian seca, vuelven a hacerlo, limpian seca, vuelven a hacerlo, hasta observar una superficie en donde ustedes van a poder observar más adelante en los casos que les voy a mostrar, que es muy fácil de identificar, ¿ya? A su vez, paralelamente también, como es tan grande la partícula, ustedes pueden eliminar, por ejemplo, muchas veces tejido carioso, ¿cierto? Sobre todo dentina cariada, blanda, ¿cierto? La típica dentina que antes se llamaba dentina infectada, ¿cierto? Es bastante fácil de eliminar con este tipo de polvo, así que tienen otro punto a favor, si es que lo quisieran hacer de esa manera.
por ejemplo, lesiones de hipomineralización, que a mí me gusta bastante ser muy conservador en ese tipo de lesiones. Fantástico con abrasión de 53 micras, ¿ya? Si quieren, por ejemplo, eliminar restos de adhesivo, restos de composite, por ejemplo, que muchas veces uno no los logra ver o uno eventualmente no logra quizás poder removerlos con tanta facilidad con la típica turbina y fresa, bueno, también la abrasión de 53 micras hace esa función de forma mucho más conservadora. Entonces, créanme que dentro de un mismo polvo tienen diferentes funciones. Sin duda, para mí es mi favorito. Es el que más ocupo y es el que más rápido se me va, se podría decir. Es el que quizás para mí es más versátil dentro de la función de prep, porque además, bueno, ya no lo hago tanto hoy en día, pero antiguamente yo a veces hacía mis resinas indirectas, yo mismo las hacía en los modelos y después las conectaba. Entonces, para poder también acondicionar esa resina indirecta, esa resina fuera de boca, también lo hacía con óxido de aluminio 53 micra. Y bueno, para la gente que todavía o que usa mucho circonia, por ejemplo, coronas de circonia, carillas, que yo generalmente no las hago mucho, pero también es una muy buena opción. Si ya el laboratorio te envió, por ejemplo, la superficie abrasionada, ¿cierto? La circonia, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Si tú después pruebas eso en boca, ya tienes que saber que los componentes proteicos de la saliva contaminaron la superficie de la circonia, entonces ahí tienes dos opciones, o lavas con un detergente, ¿cierto? En el caso de Ivoclar tiene Ivoclean, o si no, puedes repasar un poquito de nuevo con tu Aquacare con Alox de 53 micras y con eso eliminaste toda esa superficie contaminada y ya te puedes cementar tu estructura de circonia a el diente o la preparación del diente. Bien, entonces hay varias opciones, hay varias funciones dentro de este mismo polvo que es sencillamente maravilloso. Bueno, aquí hay un polvo que tiene harto futuro. Yo particularmente ya lo estoy ocupando un poquito más. Ya la verdad que al principio no me había animado mucho a usarlo porque la verdad es que no le encontraba el objetivo específico dentro de mi práctica. ¿Ya? Es un polvo muy interesante porque dentro de él hay varias partículas que le entregan diferentes funciones y de hecho por eso ustedes en la etiqueta van a leer tres cosas en uno. Van a ver que va a servir para limpiar, para pulir y para desensibilizar. ¿Por qué? Porque dentro de este polvo que se llama silk, hay un componente que se llama Novamin. ¿Ya? Vamos primero a hablar de Novamin. Novamin es una especie de partícula, se podría decir un poquito analgésica, en donde esta partícula, al tener contacto directo con los túbulos dentinarios, ¿cierto? Bloquean la entrada de estos túbulos y eso permite, al igual como pasa con algunas pastas desensibilizantes en el mercado, ¿cierto? O con algunos productos que nosotros ocupamos en el día a día, bloquean los túbulos dentinarios y eso disminuye ¿cierto? El intercambio de fluido dentario hacia los túbulos. Eso por una parte. Y lo otro, esto también, bueno, está en estudio. Yo le he dado un poquito de seguimiento. Hay un grupo de estudio en Japón que está dándole bastante énfasis a ciertas partículas bioactivas, ¿ya? Sobre todo en aquellas que tienen cierta interacción con algunos sistemas adhesivos. El grupo de estudio del doctor Sauron está promoviendo, ¿cierto?, el uso de partículas bioactivas para aquellos sistemas adhesivos que dentro de su mecanismo de acción principal tienen una unión química real, ¿cierto?, una unión química pura con la hidroxiapatita. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver silk con la hidroxiapatita? Bueno, básicamente la partícula del polvo, al tener contacto con el agua, ¿cierto?, forma justamente partículas de hidroxiapatita, las cuales se van a unir de forma biológica y natural a lo que es el colágeno dentinario, ¿ya? Y si alguno es muy fanático de la adhesión, lo que yo les acabo de escribir
es el mismo mecanismo de acción, por ejemplo, que tiene un sistema adhesivo autogravante, por ejemplo, como de sexta generación, ¿ya? En donde el mecanismo de acción por el cual se une al diente es un enlace iónico entre los iones de los cristales de hidroxiapatita a lo que es la fibra colágena. Entonces, en cierto rigor y en cierto sentido, el hecho de que haya una mayor disponibilidad de cristales de hidroxiapatita va a hacer que los enlaces químicos entre el sistema adhesivo y el diente a infiltrar sea mayor. Y en ese sentido, el silk, siendo un acondicionamiento previo a la infiltración de un sistema adhesivo que utiliza ese mecanismo de acción, podría ser beneficioso. Pero les insisto, está todavía en estudio, falta mucho todavía, ¿ya? Se supone que este año vienen algunas cosas interesantes, ya están saliendo algunas. Entonces, me parece que es una partícula a tener en consideración, ¿cierto? A eventualmente poder quizás darle un uso adicional más allá de el efecto Profi con el cual fue concebido en un inicio, porque al tener este efecto analgésico por parte del Novamin, la fábrica, por ejemplo, a mí me lo vendía como para poder usarlo o hacer profilaxis en aquellos pacientes que tenían sensibilidad dentaria, por ejemplo, que tenían recesiones gingivales, que tenían aquellas condiciones que finalmente provocaban sensibilidad. Entonces, además de eso, se suma toda esta hipótesis y todo este postulado de breve que les hice de mecanismos de adhesión que me parecen bastante interesantes y que de todas maneras no sería malo que pudiéramos darle seguimiento y si finalmente le podemos sacar un mayor provecho, aún mejor. Pero se viene interesante, se viene bien profundo ese tema, sobre todo considerando de que cada vez, ¿cierto?, es más la discusión, ¿cierto? Y es más, se podría decir, las diferencias que existen para poder usar un sistema adhesivo por sobre otro. Bien, entonces ya entrándonos un poquito a lo que son las partículas abrasivas para profi, ¿cierto? Para pulido coronario, tenemos el clásico y para mí el caballito de batalla de profi, que es el bicarbonato de sodio, ya obviamente adaptado para funciones odontológicas. Esta presentación, que es como el bicarbonato de sodio 100%, es muy bueno, muy efectivo, no vas a tener ningún problema en eliminar manchas. De hecho, esta semana, por ejemplo, me tocó un par de casos, lo registré, se lo voy a mostrar ahora. Muy confiable, la verdad que es una partícula que no tiene mucha vuelta, ¿ya? Está creada para desmanchar, para sacar manchas, eliminar manchas, para eliminar la placa blanda y cumple muy bien su función. Y después, bueno, la fábrica, yo particularmente nunca lo he usado mucho, lo habré usado un par de veces, la fábrica usó o creó, ¿cierto?, la misma versión de la anterior, pero en formato soft, se podría decir, en donde la partícula la redujo un 40%, ¿para qué? Para hacerla un poquito más amigable, un poquito quizás más buena la experiencia con el paciente, porque a mí, por ejemplo, alguna vez me han hecho profi con el bicarbonato de sodio normal y sí, el polvo se siente harto en la boca, ¿ya? No es tan amigable. Yo nunca he probado este soft, pero ya con la reducción de partículas, ¿cierto? Me imagino que es más fácil de poder aspirar, ¿cierto? En el momento de que se está usando. Y me parece que va más para pacientes un poquito aprensivos, quizás un poquito con cierta, bueno, pacientes que en el fondo eventualmente no tengan tanta predisposición, ¿cierto? A que uno les tire un poquito de polvo y aire y agua. Entonces, ahí eventualmente puede ser una situación un poquito más cómoda para ese tipo de paciente. Pero yo, en lo personal, la verdad es que lo he ocupado muy, muy poquito. Bueno, vamos a ir a la última parte de la presentación, en donde ya lo que quiero remarcarles, colegas, es el funcionamiento, ¿cierto? Y finalmente el uso que uno le da en el día a día, ¿ya? Porque va más allá de todas las tecnologías que finalmente el equipo te puede ofrecer. Creo que es súper importante poder entender del funcionamiento que tú le vas a sacar en el día a día, porque a mí me pueden vender una máquina o un equipo que, bueno, hace de todo, pero si yo no lo voy a poder ocupar
en el día a día o a sacarle el provecho en el día a día, la inversión quizás no sea tan fructífera. Pero no pasa eso con Aquacare, porque finalmente cuando tú lo adquieres y entiendes para dónde va a estar dirigido el uso, para qué áreas van a estar dirigidos el uso, porque hoy en día todas las clínicas tienen casi todas las especialidades, sin duda alguna se vuelve un equipo muy, muy versátil y un equipo que en el fondo es prácticamente adaptable para muchas situaciones clínicas, independiente del área de especialidad que ustedes manejen o el área de especialidad que ustedes tengan en sus clínicas, ¿ya? Pero antes de ir a lo que es el tratamiento como tal, a mí me gustaría destacarles, colegas, y que no es menor, muchas veces cuando uno está tratando dientes, ¿cierto? Uno no puede ver con exactitud ciertas cosas o ciertas alteraciones o lesiones que podrían estar pasando dentro de un diente. A veces porque no tenemos magnificación, o a veces porque eventualmente no usamos aislación absoluta, o a veces porque simplemente, bueno, se nos pasó. Sin duda alguna, Aquacare es una herramienta de diagnóstico, ¿ya? Es una herramienta en la cual yo puedo visualizar de mucho mejor forma ciertas situaciones que a lo mejor sin el funcionamiento de Aquacare a lo mejor no lo puedo ver. Por ejemplo, el caso de fisuras, ¿cierto? Hoy en día, a mí me pasa muchas veces en el día a día en la consulta que cada vez llegan pacientes con mucho más cracks, fisuras, etcétera, que uno antes no los veía, ¿ya? Y si los veías, lo veías muy poco. Entonces, cuando tú tienes una máquina como Aquacare y tú arenas esa fisura, se observa como ustedes lo están viendo en la imagen, como una verdadera línea blanca en donde todo eso blanco que ustedes ven es el polvito o es la partícula de polvo que quedó incrustada dentro de la fisura. Y eso en el fondo te da una guía y una orientación sobre tu tratamiento, porque todos aquí tratamos pacientes, ¿cierto? Y todos sabemos que si no veo, no trato. Entonces, en ese sentido, usar Aquacare como una herramienta no solamente terapéutica, sino también de diagnóstico, me otorga un plus adicional. Quizás esto también tú lo puedas hacer con una arenadora, ¿ya? Pero de todas maneras con Aquacare, y eso es algo que para las personas que lo compren y quizás lo puedan usar en el día a día, créanme que el hecho de que el equipo esté estacionado y esté listo para ser usado, te va a dar mucha más libertad. Porque créanme que desenrollar, armar una máquina, conectarla, después, bueno, no la voy a usar, la tengo que sacar, después la saco de nuevo, después la meto de nuevo, y así, es como un vaivén. A mí, por ejemplo, me agotó mucho en el día a día. O sea, estar cambiando la máquina, estarla limpiando, volverla a colocar en la caja, después sacarla de nuevo para volver a usarla en otro paciente, desinfectarla. De verdad uno no se los puedo quizás expresar como con tanta claridad ahora, pero ustedes lo van a ver en el día a día, que teniendo la máquina al lado y conectada y lista para funcionar, la pueden usar en cualquier situación en donde ustedes efectivamente se pueden encontrar con algo como lo que están viendo y que los va a ayudar mucho a poder completar su diagnóstico específico, ¿cierto?, de un diente. Por supuesto que ya en la parte terapéutica es innegable que el hecho de poder acondicionar y limpiar un sustrato donde tú te vas a adherir, hoy en día, o sea, independiente del sistema adhesivo que ustedes ocupen, colega, ya sea de grabado total, universal o autogravante, da igual, el tejido tiene que estar limpio. El tejido, y suena como de perogrullo, pero muchas veces uno ve situaciones, ¿cierto? Bueno, uno que hizo clase y bueno, formaba alumnos, etcétera, uno puede ver que muchas veces los sustratos no están limpios y no están verdaderamente limpios, ¿ya? No están lo suficientemente prístinos para que después puedan ser filtrados con un elemento fluido que siempre va a ser el adhesivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, optimizar los sustratos para que tu adhesión ojalá sea la más confiable, sin duda alguna es la función principal. Y quizás sí, efectivamente eso tú lo puedas encontrar con cualquier arenadora, pero de la manera protocolar y como corresponde hacer una abrasión por aire,
créanme que solamente lo van a poder hacer de forma efectiva con una máquina que ustedes puedan controlar, ¿cierto? Y que puedan manejar a su gusto y que lo puedan configurar a su gusto de acuerdo a su necesidad. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido de Aquacare y esa es la idea que les queremos transmitir con Ciromax, de que no importa tanto qué arenadora, sino importa la función, ¿cierto?, que ustedes van a poder realizar a menudo en el día a día. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, que la abrasión por aire es muy cortita, es obviamente un paso adicional a lo que es todo un protocolo, que seguramente cada uno tendrá sus variantes, ¿cierto? Pero lo más importante, y voy a volver a retroceder un poquito el video para dar énfasis a eso, fíjense que cuando se expulsa el chorro de aire, agua y polvo, lo importante es proteger siempre las estructuras vecinas. Por eso es que ustedes ven una banda metálica en los dientes vecinos para que justamente no caiga ahí el polvo. No sirve, por ejemplo, colocar teflón o no sirve, por ejemplo, colocar una banda celuloide porque el polvo lo atraviesa. Entonces tiene que ser una banda metálica, ojalá, ¿ya? Para que así podamos proteger los dientes vecinos. El otro diente se iba a tratar, por lo tanto, ese no lo protegí. Pero lo importante es siempre tener una aislación del campo, y no me refiero solamente a una aislación absoluta, sino también una aislación de los dientes vecinos. Y ya el resto del tratamiento ustedes lo hacen como ustedes quieran hacer. Ya por temas de tiempo lo vamos a cortar ahí el video, pero se pueden fijar que la suciedad que queda alrededor, ¿cierto? Bueno, en este caso estábamos con aislación absoluta, pero se fijan que es muy poquito, es muy poco. Cuando ustedes lavan profusamente y secan, la cantidad de polvo que queda alrededor es mínima. Por lo tanto, eso es lo que desde el punto de vista de bioseguridad importa, colegas. O sea, la diseminación, ¿cierto? Y en el fondo la difuminación de este polvo, ¿cierto?, que queda dando vuelta en el ambiente en casos de equipos de arenadoras que funcionan con un vehículo acuoso, va a ser muchísimo menor a aquellas arenadoras que son simplemente en seco. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, no hay por dónde perderse, colegas. Siempre, ojalá, poder tener la posibilidad de usar una abrasión por aire conducida por un medio acuoso. Bien, vamos a ver algunos casos. Vamos a partir con, por ejemplo, este caso de Profi. Fíjense, aquí usamos bicarbonato de sodio con un tip estándar, ¿ya? En donde finalmente ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia, claramente, el antes y el después. Esto, colegas, sin mentirles, yo lo hice en 10 minutos. En 10 minutos eliminamos manchas bastante arraigadas, bastante pegadas en los dientes de un paciente que jamás se había hecho profilaxis y que era consumidor, ¿cierto?, pesado de tabaco, y que pudimos eliminar todas las manchas, todas las tinciones, tanto vestibulares como palatinas y linguales, con profilaxis con bicarbonato de sodio. Da la sensación incluso a que hasta blanquea un poquito el diente, ¿ya? Eso yo nunca quizás lo he podido como evidenciar tan claramente, pero me da la impresión de que en ciertas zonas quizás sí, pero la gente le gusta mucho, o sea, de hecho lo encuentran muy innovador porque la mayoría de las clínicas dentales solamente ocupan pasta profiláctica y créanme que eliminar con pasta profiláctica un tipo de mancha así tan pegada, tan arraigada en la superficie del diente, la verdad es que es un desafío. Pero con Aquacare es una delicia, la verdad que no te demoras, te insisto, más allá de 5 minutos o 10 minutos en hacerlo. Siempre tengan en consideración tener unos 4 milímetros de distancia entre la punta del tip y el diente, ¿ya? Traten de nunca tenerlo como tan pegado al diente porque si no el efecto de la presión disminuye, entonces ténganlo a una cierta distancia, unos 4 o 5 milímetros. Y esto es como pintar, colegas. La pieza de mano es muy ligera, por lo tanto, cuando ustedes van limpiando, ¿cierto? Es básicamente como pintar, ¿cierto?, una pared. Ustedes van
tirando, ¿cierto? Van expulsando este polvo, este chorro de aire, polvo y aguasol, y con eso la verdad que es muy fácil. O sea, la fábrica, a mí me da risa porque la fábrica siempre te trae como un manual, un kit para que tú puedas entrenar, pero en realidad, colegas, no hay nada que entrenar. O sea, de verdad que es muy fácil de usar, es muy, muy fácil de usar, ¿ya? De hecho, en otros países, entiendo, Daniel, en Europa, por ejemplo, las higienistas dentales, por ejemplo, ocupan Aquacare, ocupan el single, me parece que es más como destinado para profilaxis, y lo puede hacer hasta tu asistente dental, porque no se requiere de una manipulación muy drástica o muy específica. Bueno, aquí ya comenzamos a ver algunas diferencias sobre lo que es PrEP. PrEP en el sentido de poder acondicionar una superficie, poder diagnosticar quizás eventuales lesiones de fisuras, como en este caso, ¿ya? Pero ya se pueden dar cuenta de la diferencia entre una superficie no acondicionada y una que sí lo está. Ya comenzamos a ver que una de las principales características es que la superficie se muestra totalmente opaca, ¿cierto? Limpia, es obvio la diferencia, más allá de que uno lo puede complementar con instrumental rotatorio, se nota que hay un acondicionamiento, ¿cierto?, de la superficie en donde se vuelve más rugosa, ¿cierto?, se vuelve más opaca, ¿ya? Y que al menos para mí fotografiarlo ha sido siempre un agrado. Ha sido siempre una verdadera experiencia usar Aquacare para poder fotografiar este tipo de cosas que uno en el día a día a lo mejor uno no lo observa con el ojo desnudo, ¿cierto? Pero cuando, bueno, yo acostumbro a tomar fotos, acostumbro a hacer magnificación, tú efectivamente te puedes dar cuenta enseguida de el efecto, ¿cierto?, que tiene la abrasión, ya sea con 29 micras o en el caso de 53, que vas a lograr lo mismo. Ahora, ¿cómo usarlo? También lo mismo. Mantener una distancia, ojalá aproximadamente 10 milímetros, ¿ya? No se acerquen tanto a eso, no es necesario. Háganlo siempre con pausas, es decir, yo le llamo golpes, hagan siempre golpes de abrasión, mantienen unos 3 segundos, paran, limpian, secan, observan la superficie, si lo ven aceptable pueden parar ahí, pero el promedio generalmente de uso son unos 10 segundos, o sea, quiere decir más o menos unos 3 golpes, ¿ya? 3 golpes, 3 a 4 segundos, lavan, secan y créanme, colegas, que siempre, siempre van a obtener una superficie como la que están viendo en el lado derecho. Siempre tienen que lavar y secar muy bien. Estas son, por ejemplo, imágenes muy antiguas, de hace varios años, y ahí si se fijan, por ejemplo, hay como partículas de polvo en la superficie, ¿cierto? Que pareciera ser eh, como unas partículas de nieve, ¿cierto? Bueno, eso lo ideal es que no quede, ¿ya? Tiene que ser siempre una limpieza lo más profusa posible, con aire y agua, con el fin de remover la mayor cantidad de partículas posible, ¿bien? Fíjense la diferencia, o sea, es notorio, es muy, muy evidente que más allá de que tú, insisto, hagas un complemento siempre con instrumental rotatorio, sobre todo en las zonas que son obviamente más afectadas, más infectadas, etcétera, etcétera, pero siempre esa terminación que tú haces con abrasión de polvo, sobre todo, por ejemplo, en estos dientes que están con endodoncia, en donde tú eventualmente siempre vas a encontrar una dentina contaminada con todos los materiales que ocupan los endodoncistas, créanme que la abrasión por aire para mí se vuelve de rigor. ¿Ya? La dentina, por ejemplo, que está contaminada con hipoclorito, con materiales endodónticos, etcétera, etcétera, si tú no hiciste, si tú no hiciste un IP10, que en el fondo es un sellado de dentinario inmediato antes de la endodoncia, ¿ya? La mejor manera de poder asegurarte de que tu infiltración del sistema adhesivo sobre esta dentina que previamente fue tratada endodónticamente y que previamente fue tratada con materiales, entre comillas, contaminantes, créame que la mejor forma es abrasionar para limpiar toda esa superficie, ojalá de la forma más conservadora posible, porque no significa desgastar, sino que significa abrasionar de forma controlada. Y créanme que esa dentina que están viendo en el lado derecho va a ser la más ideal dentro del contexto clínico de este diente por el cual ustedes puedan adherirse, ¿ya?
Es muy notoria la diferencia cuando uno abrasiona y cuando uno abrasiona en el día a día, ¿cierto? Puedes descubrir un mundo, seguramente, porque no solamente es algunas veces lesiones de caries, sino que muchas veces son restos de adhesivo, restos de composite, ¿ya? Que eventualmente uno no los ve estando húmeda la superficie o no tratada, y cuando tú la opacas, ¿cierto? Con la abrasión, se expone todo, ¿cierto? Sale a la luz y créanme que observar, por ejemplo, superficies que previamente trataron con resina, por ejemplo, en este caso, o este build-up, esta biobase, como quieran llamarlo, y tú la reactivas, te da un margen de seguridad en el cual, ya sea cualquier medio de cementación que ustedes ocupen, cemento de resina o resina fluida o resina calentada, créanme que van a poder adherirse con la mayor tranquilidad del mundo, no solamente porque reactivaste la superficie que previamente ya habías acondicionado y preparado con tus materiales adhesivos, sino también porque reactivas también bueno, en este caso, por ejemplo, esta periferia de esmalte, la condicionas para poder adherirse, ¿cierto?, a tu restauración indirecta. Fíjense la diferencia entre una preparación no abrasionada y una preparación abrasionada, ¿ya? La reactivación, insisto, tanto de el núcleo artificial, sintético de composite, como la reactivación, ¿cierto?, de la dentina que previamente fue impregnada con tu sistema adhesivo, sin duda alguna, te entrega condiciones efectivas, limpias y seguras para poder adherirte. Y como lo pudieron ver en los casos anteriores, ojalá siempre bajo aislación absoluta y no por último, y no olvidándome de esto, también el acondicionamiento de ciertos materiales, por ejemplo, resina en el caso de la imagen o circonia, ¿cierto? Algunos metales, también nos entrega un plus adicional en la clínica, sobre todo, ¿ya? Cuando quieres realizar este tipo de procedimiento, que normalmente ahora los laboratorios lo hacen, como les había mencionado, pero darte la posibilidad de hacerlo también en la clínica te entrega una cierta flexibilidad y una cierta eficacia a la hora de estos procedimientos. Así que espero que esta presentación les motive un poco a poder descubrir este mundo de no solamente de la adhesión como tal, sino también de la abrasión por aire, que durante muchos años, Daniel, yo creo que a muchos nos parecía muy lejano. O sea, yo les puedo dar la experiencia de que yo particularmente egresé hace 10 años ya, y a mí, por ejemplo, muy pocas veces me hablaron de abrasión por aire. Creo que alguna vez la habré visto en alguna clase operatoria, que así podías, por ejemplo, reparar tus resinas, por ejemplo, que esa es otra función, es parte de un protocolo que ustedes pueden leer en cualquier parte, pero no existía ese paso obligatorio que era abrasionar. Y yo, bueno, desde la humildad de mi práctica clínica que hago en el día a día, yo les podría decir que para mí, no solamente por el adhesivo que ocupe, sino por un paso clínico de rigor, la abrasión debería ser obligatoria. Sí, No sé si será así ya ahora en pregrado, no sé cómo estarán las cosas ahora, no lo porque sé, últimamente he no lo sé. dedicado solamente al posgrado, pero ojalá que eso vaya cambiando, ¿cierto? Ojalá que vayamos un poquito ampliando, ¿cierto? Las posibilidades y las herramientas que le entreguemos a los colegas ahora y a los futuros también. Sí, yo la verdad cuando hablamos con Germán de ver este equipo, me puse a estudiar qué es lo que estaba hoy día con los protocolos. Y claro, yo me había quedado con el Profijet, por ejemplo, que era como lo que todo el mundo usaba. Y cuando Sí, empecé a investigar más el tema de la adhesión por aire, claro, hay todo un mundo, y como lo que tú dices, o sea, es como súper obvio pensar que necesito un sustrato limpio para poder adherirme. Es sí. como de perogrullo, pero obviamente hoy Ajá, día también hay como una tendencia a que si no tiene estudios, metaanálisis, no sirve. Es como un poco la idea, claro. Pero pero se ¿sabes ve, o sea, qué? pero Sí, hace sentido, ¿no? hace sentido. No, y yo creo que también un poquito ha ido cambiando, Dani, el pensamiento
clásico, o al menos de los primeros pasos de adhesión, sobre todo acá en Chile y en Latinoamérica, que era como que la adhesión se hacía como rápido. Se hacía Claro. como, tú Hacerla, colocabas por hacerlo el nomás. adhesivo, fotopolizabas y al tiro el cemento, ya te fuiste. ¿Cachai? Entonces, ahora como que afortunadamente existe como la tendencia a poder quizás analizar más los pasos involucrados en la adhesión y a tomarte el tiempo necesario para hacerlo. Porque y te lo digo desde mi experiencia, a mí, por ejemplo, yo en el año 2012, por ejemplo, que estaba en cuarto año, a mí, por ejemplo, el paso de adhesión era casi un paso que duraba, no sé, unos 30, 40 segundos. O sea, colocaba el ácido, el adhesivo, fotopolimerizaba y estaba listo. Y nunca te ponías a analizar cómo estaba el sustrato, en qué estado estaba, si estaba limpio o no, cómo lo ibas a hacer. ¿Cachai? Entonces, afortunadamente hoy en día, yo creo que también con la necesidad de que la terapéutica hoy en día es netamente adhesiva, yo creo que la mayoría nos hemos detenido y nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿cómo estoy haciendo adhesión? O sea, ¿cómo estoy haciendo mi técnica? ¿Qué finalmente, en qué pasos debo hacer énfasis para poder quizás lograr resultados más predecibles? ¿Cachai? Entonces, dentro de eso, la abrasión por aire viene de cajón, porque yo a veces, bueno, ustedes mismos lo veían en la imagen, o sea, a veces yo me adhería justamente en tejidos que estaban contaminados, o sea, que estaban sucios, ¿cierto? Entonces ya uno rebobina para atrás y lo ve en retrospectiva y dice, bueno, con razón se me caían los postes de fibra. O con razón, por ejemplo, se me cementaba algo, ¿cachai? Porque partíamos de la base que el sustrato estaba contaminado. Entonces, es como lógico ahora pensarlo, que si yo voy a ocupar un adhesivo, pucha, el principal requisito es que la superficie esté limpia. Porque si no, no vas a tener una buena impregnación de tu sistema adhesivo independiente de cuál ocupes. Entonces, me parece muy relevante, ojalá poder dar a conocer esto, porque hoy en día como que hay una discusión muy fuerte sobre qué sistema adhesivo ocupar, o qué sistema adhesivo es el que entrega mejor rendimiento en tales situaciones. Pero no nos hemos puesto a analizar cómo estamos haciendo la técnica adhesiva. O sea, no nos hemos puesto a pensar cómo estamos acondicionando los sustratos, cómo estamos viendo los sustratos, cómo los estamos analizando antes de adherirnos, ¿cachai? Para poder elegir un sistema adhesivo específico. O sea, yo te podría decir que podrías elegir el mejor sistema adhesivo del mundo, pero si el sustrato está contaminado y no está tratado, muy probablemente igual falle. Entonces, es un buen punto el que plantea la abrasión por aire y que, como tú dices, que si bien no tiene una evidencia científica como tal concreta, ¿ya? Para los que, pucha, somos clínicos y vemos dientes todos los días y tratamos pacientes todos los días, parece que hace harto sentido adherirte sobre algo que está limpio, o sea, sobre algo que eventualmente está totalmente acondicionado.